Bueno, vamos a ver el caso de un péndulo simple de masa m y longitud L que forma con la vertical un ángulo θ. Entonces, vamos a resolver por el método de Lagrange. Vamos a empezar determinando los grados de libertad del problema, que si bien esta partícula se va a estar desplazando en... A ver, acá tengo el eje X, no lo había puesto. Si bien la partícula se va a estar desplazando en X y Y, tengo un solo grado de libertad que va a estar determinado por este ángulo. Entonces mi coordenada generalizada va a ser θ. Bien, entonces lo primero que querría determinar es cuál va a ser el valor de la posición en X, y va a estar dado por este segmento acá, que va a ser L por el seno de θ. Y el componente en Y va a ser L coseno de θ. Entonces L por el seno de θ para X, y para Y va a ser L por el coseno de θ. Bien, a partir de estas expresiones puedo derivarlas con respecto al tiempo y ya vamos a ver para qué nos van a servir. Tengo X punto va a ser igual a L por la derivada de seno, va a ser coseno de θ por θ punto, por regla de la cadena. Para Y punto, lo que vamos a tener es L por la derivada de coseno, es menos seno, así que acá nos va a quedar menos L por seno de θ por θ punto. Bien, entonces recordemos que yo quiero expresar mi lagrangiano, que es T menos U, donde T es la energía cinética y U es la energía potencial. Entonces ahora veamos, para la energía cinética lo que voy a tener es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Pero esta velocidad, ¿cómo se va a expresar? Esta velocidad tiene dos componentes. Tiene un componente en X y un componente en Y. Entonces, al final, mi velocidad al cuadrado la puedo expresar como el componente en X al cuadrado, X punto al cuadrado, más Y punto al cuadrado. ¿Esto por qué? A ver, yo tengo mi valor de velocidad B, que va a tener un componente en X, X punto, y un componente Y punto. Por lo tanto, a ver, esto lo voy a poner de este lado. Entonces, b cuadrado va a ser igual a x cuadrado más y, perdón, x punto cuadrado más y punto cuadrado. Bien, por los componentes x en y. Entonces, acá vemos por qué me sirve tener estas expresiones. Bien, reacomodando, esto me va a quedar que t es igual a m sobre 2 por l cuadrado θ punto cuadrado, es decir, x punto cuadrado. Toda esta expresión al cuadrado. ¿Bien? L cuadrado, θ punto cuadrado, coseno cuadrado de θ, más toda esta expresión al cuadrado. Bien, si bien tenía el menos acá, se me va a perder por el cuadrado justamente. Me queda L cuadrado, θ punto cuadrado, seno cuadrado de θ. Esto es m sobre 2 por, acá puedo hacer factor común, L θ cuadrado, y me queda coseno cuadrado de θ más seno cuadrado de θ. Esto es 1. Bien, por una identidad trigonométrica. Entonces, bien, veamos, ya tenemos la expresión para la energía cinética. Ahora veamos con la energía potencial. Para la energía potencial vamos a tener que es igual a, veamos, cuando aumenta el valor en I, la energía potencial disminuye, así que va a tener signo negativo, menos
m por g por i. Bien, pero el valor de i, nosotros dijimos que está dado por L coseno de tita. Entonces, esto lo vamos a expresar así. U es igual a menos m por g por L por el coseno de tita. Entonces ahora ya tenemos nuestros componentes para reemplazar en la expresión del lagrangiano. Podemos poner que el lagrangiano es igual a m sobre 2 por L cuadrado por tita cuadrado más m por g por L por el coseno de tita. Bien, entonces, aplicando la fórmula de Euler-Lagrange, nos va a quedar la derivada con respecto al tiempo de la derivada parcial del lagrangiano, en este caso con respecto a tita punto, menos la derivada parcial del lagrangiano con respecto a tita, en este caso nos va a dar igual a 0. Entonces, reemplazando, nos queda la derivada con respecto al tiempo de, veamos, ¿qué términos aquí tienen tita punto? A ver, acá me estaba olvidando un tita punto y este también. Bien, venía arrastrando un error. Entonces, corregido esto, solo este término tiene tita punto. Entonces esto nos va a quedar m por L cuadrado por tita punto menos, ¿qué términos tienen tita? Solamente este. La derivada de coseno es menos seno, menos m por g por L por seno de tita. Y acá puede querer ocurrir la tentación de hacer una regla de la cadena, pero veamos, como no estamos derivando con respecto al tiempo, sino con respecto a tita, bien, si hacemos una regla de la cadena, nos quedaría la derivada de tita con respecto a tita, que es 1. Entonces nos quedaría multiplicado por 1. Bien, no tita punto. Eso era cuando derivamos con respecto al tiempo. Bien, atentos a ese detalle. Entonces, ahora derivando esta expresión, nos queda m por L cuadrado por tita punto punto más m por g por L por el seno de tita es igual a 0. Y ahora podemos pasar toda esta expresión dividiendo, es decir, dividir cada término por mg L cuadrado. Y finalmente nos va a quedar esta expresión donde tita punto punto, a ver, no, acá me estoy, es dividido m L cuadrado. Bien, ahora sí, tita punto punto, esto se me va completamente, esto se me va con este, es más g sobre L, que es lo que me estaría quedando, por tita, por seno de tita, es igual a 0. Entonces acá, otra vez, tengo una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, pero vemos, hay un detalle en particular, que esta ecuación es no lineal, ¿bien? Porque acá la variable tita está siendo afectada por el seno, que es claramente una función no lineal. Entonces, para resolver esto de forma analítica, no vamos a poder hacerlo, a menos que hagamos una pequeña aproximación. Vamos a considerar que para ángulos pequeños, es decir, si tita es menor a 10 grados, podemos aproximar el seno de tita es aproximadamente igual a tita. De esta forma podemos aproximar a una ecuación lineal. Por tita es igual a 0. Bien, esto para ángulos de tita pequeños. Si no, esto hay que resolverlo de forma numérica y no tendría resolución analítica. Bien, esta expresión de acá va a ser la frecuencia. Entonces vamos a reemplazarlo y vamos a escribirlo como tita punto punto más omega cuadrado por tita es igual a 0. Bien, entonces acá tengo mi ecuación asociada, es decir, a esta ecuación
de segundo orden linealizada, puedo asociar una ecuación que va a ser 1 por m al cuadrado más 0 por m, es decir, por este término tita punto punto, 0 por m porque no tengo tita punto, más omega cuadrado por el término lineal. Esto es igual a 0. Y a partir de acá yo puedo despejar los valores de omega. Si esto lo resolvemos, nos va a terminar dando que podemos tener omega por i o menos omega i. Bien, a partir de esta expresión nosotros podemos plantear tita es igual a e a la más menos omega i. Y si lo desarrollamos, como ya hemos visto en otro video, nos queda C1 por coseno de omega t más C2 por el seno de omega t. Bien, entonces ahora vemos que como tenemos una ecuación diferencial del segundo orden, tenemos dos coeficientes a determinar. Veamos qué es lo que pasa. Cuando tita es igual a 0, entonces cuando el tiempo es 0, tita de 0, va a ser igual a el valor de tita inicial. Y esto nos va a dar, este término se nos va a hacer 0 y este coseno se nos va a hacer 1. Así que va a ser igual a C1. Bien. Y en tiempo igual a 0, la primera derivada de tita con respecto al tiempo, nos va a quedar el valor de C2. De esta forma tenemos nuestros valores de posición inicial y velocidad inicial. Bueno, para que quede más claro, vamos a expresarlo. A ver, a partir de esta, podemos hallar tita punto con respecto al tiempo. ¿Qué nos va a quedar? La derivada de coseno es menos seno, menos C1 por seno de omega t por omega, más C2 por coseno de omega t por omega. Bien, entonces en t igual a 0, este término se nos va a anular, este se nos va a hacer 1 y lo único que nos va a quedar es C2 por omega. Entonces la velocidad inicial va a ser el valor C2 por omega. Ahora sí, tenemos todos los componentes para expresar la solución completa a nuestro problema.